Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Cuando yo estaba creciendo me encantaban los superhéroes. Y especialmente recuerdo las pocas veces, no miramos mucho la televisión, pero las pocas veces que pudimos mirar algo, miramos los cartoons viejos de Superman y me encantaba mirar la imaginación de la gente y a veces imaginábamos nosotros que éramos como Superman. Yo no recuerdo eso, pero mis padres dicen que cuando mi hermano Jason, que es el segundo, cuando él era niño, él quería ser Superman. Y no sé si algunos ya han escuchado la historia, pero él pensó que él era Superman y se subió, no sé si tenía 2, 3 años de edad, subió ahí en un mueble alto y quería tirarse como Superman ahí a la cama que estaba ahí al lado, pero no alcanzó a llegar a la cama y su cara se pegó ahí al suelo, que era como aquí, muy duro. Y en verdad quedó casi paralizado a la mitad de su cara por no sé por cuánto tiempo, unos meses, un año. Y todavía tenemos una foto o dos y su cara está todo torcido porque él tenía la imaginación y quería ser Superman. Y muchos de los niños y adultos en estos días, las películas que han ganado más dinero son las películas de los superhéroes. Y es interesante, si has mirado algunas de las películas, muchas de las películas de los superhéroes hoy en día, algunos de ellos se basan en verdad en la mitología. Y en verdad se basan en la idea de algunos tenían en el pasado acerca de dioses. Por ejemplo, en algunos de los superhéroes hoy en día, el Thor era un dios de los años pasados. Y muchos en los años pasados creían en los dioses y miraron a los dioses como un superhéroe. Básicamente pensaron en los dioses con su imaginación y trataron de imaginar cómo sería un dios y básicamente eran humanos con poderes sobrenaturales. Pero en Génesis encontramos que ese pensamiento de Dios, de tratar de entender a Dios con nuestra imaginación, está muy equivocada. Y los dioses de muchas naciones, de solamente pensar en ellos como personas con nuestra imaginación y pensar cómo sería, llegamos a conclusiones muy malas, incorrectas acerca de quién es Dios. Y la razón es, y lo que vamos a ver esta noche es que Dios es mucho más allá de nuestra imaginación. Yo imagino, bueno, ¿cómo sería si yo podría volar como Superman? O si yo sería un hombre de araña y podría subir y echar tela de araña por mis manos. O si yo podría hacer tal o cual cosa. Y imaginamos esas cosas, pero Dios es tan grande, tan poderoso, que ni podemos imaginar cómo es. Es más allá de nuestra imaginación, su poder, su grandeza. Y eso es lo que vemos en Génesis capítulo 1, y el hecho de que nuestra imaginación no puede contener a nuestro Creador. Nuestra imaginación no puede contener a nuestro Creador. Otra vez en Génesis 1, en versículo 1, lo miramos la vez pasada, pero vamos a mirar un poco más del versículo 1 y el versículo 2. Y dice en versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 1 ya lo miramos un poco la vez pasada, pero dice ahí en el principio creó Dios. Esa palabra crear no es la palabra normal que muchas veces usamos para los humanos. Es la palabra bara y solamente se usa para Dios. Nunca se usa esa palabra en el hebreo para un hombre. Un hombre puede crear cosas. Por ejemplo, yo puedo tomar un papel y hacer un avión de papel, ¿verdad? Y digo, he creado un avión de papel. Pero en verdad no lo he creado.
Solamente he tomado el papel y lo he reordenado para hacer algo así. Podemos decir que personas hacen una casa, pero en verdad solamente toman lo que Dios ya ha hecho y lo ponen en una manera diferente para hacer una casa. Pero cuando habla de la creación de Dios es algo totalmente diferente que la creación del hombre. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Él crea aquí, empieza ¿con qué? Con nada. No había algunas cosas que Él solamente puso en una manera diferente para crear como una casa o algo así. No había nada. De hecho, ni lo podemos imaginar, otra vez es más allá de nuestra imaginación, pero ni hubo espacio. No hubo nada. No podemos imaginar cómo sería. Dios siempre existió, pero además de Dios no había nada más. Y Él creó todo de la nada. No había nada y Él habló y ya había una creación. Él creó todo de la nada. Habla y ya existe. Ahora, hay un poco de debate acerca de exactamente de qué está hablando el versículo 1. No sé si ustedes, seguro muchos han escuchado ese versículo. A lo mejor la mayoría hemos memorizado ese versículo. Hemos enseñado muchas veces a los niños. Pero en verdad, ¿qué está diciendo? Bueno, hay varias diferentes interpretaciones. Primeramente, hay algunos que dicen, el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Algunos quieren traducir eso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. En otras palabras, ya estaba desordenada y Dios tomó esas cosas y creó. Entonces ya había cosas para usar y Él tomó la materia y Él hizo algo. De hecho, eso es lo que la iglesia mormona cree. Ellos creen que la materia es eterna, que siempre ha existido y Dios solamente organizó la materia. Para ellos la materia es muy importante porque ellos aún creen que Dios tiene un cuerpo de alguna manera material porque Él tuvo hijos físicos y cosas muy raras. Pero también los griegos creían que la materia, los filósofos antiguos creían que la materia siempre había existido. Y hablamos hace 2 semanas que hasta como hace 50 años la mayoría de los científicos seculares también creen eso. Ya ven que eso no es posible, pero creen que la materia siempre existía. Pero eso no es lo que dice la palabra. Aunque algunos quieren traducirlo de esa manera, no, dice, en el principio Él creó de la nada. No había nada y Él creó todo. De hecho, en otros pasajes, como vamos a ver en un momento en Hebreos 11, habla del hecho de que Él creó todo de la nada. Entonces, sabemos que no significa que había algo, entonces Dios solamente organizó lo que estaba allí. La otra opción es que está hablando aquí, ese primer versículo es un resumen del resto del capítulo. Entonces está diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y ahora déjame explicarlos cómo Él hizo. Y es un resumen y entonces explica de cómo Él lo hizo en los 6 días. Y eso es posible. Creo que muchas personas bíblicos creen eso y eso es posible y en verdad es algo difícil. Yo voy a decirles la verdad, no estoy seguro. Pero hay algunas razones por qué no creo que eso es la interpretación correcta. Si miras el versículo 2, después de decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y entonces sigue. Parece que está hablando, Él creyó los cielos y la tierra, entonces la tierra estaba desordenada. Todavía no había, después de crear toda la materia, todo el espacio, entonces tenía que organizarlo después de crearlo en versículo 1. Y yo creo que el versículo 1 es parte del primer día. Entonces Él empieza creando toda la materia, el espacio, los cielos y la tierra, y entonces crea la luz, y entonces eso es el primer día. Algunos piensan que eso fue antes del primer día. Sabemos que eso no puede ser. Y la razón es porque en Éxodo 20, cuando habla de los 10 mandamientos,
y habla del séptimo día. Dice que tenemos que guardar el séptimo día como el sábado. Los judíos tienen que hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y en el séptimo descansó. Entonces sabemos que Él creó todo en 6 días. Entonces versículo 1 no pudiera ser antes del primer día. Toda la creación, antes de esos 6 días no hubo nada y todo fue creado en 6 días. La otra razón por que creo que el versículo 1 en verdad es parte del primer día es porque si lees el resto de la historia, nunca dice después que Él creó los cielos y la tierra otra vez. Dice que luego que divide los aguas y la tierra sale debajo de las aguas. Entonces ya estaba allí, pero cubierto de agua. Y entonces habla de los cielos y que divide los aguas de arriba, de abajo y pone las estrellas en el cielo, pero nunca dice después que crea los cielos y la tierra. Entonces creo yo, y puedo estar equivocado, muy seguro, pero por esas razones creo que el versículo 1 en verdad es parte del primer día. Él crea toda la materia, todo el espacio, y entonces en los próximos días Él crea más y también organiza lo que ya ha creado en el primer parte del primer día allí. Pero hay algunas ideas incorrectas que eso muestra que son incorrectas. Ya hemos hablado de que sabemos que la materia no siempre ha existido. Otros creen que la materia es una emanación de Dios, entonces sale de Dios. De hecho, hay muchas películas recientemente que han salido que hablan de la creación como es casi parte de Dios. Eso se llama el panteísmo. Pan significa todo. Teísmo significa Dios, entonces todo es Dios. Entonces, por ejemplo, hay unas películas aún para niños como Pocahontas y habla ahí de que los lobos son mis familias y el viento es mi abuela y toda la creación es Dios y somos relacionados. Y sabemos que eso tampoco es cierto. La creación no es Dios, la creación es distinta de Dios. Sí, Dios lo hizo, pero no es parte de Él. La creación es separada de Dios. En el principio Dios creó todo, pero la creación no es Dios. Entonces, ¿qué importa para nosotros? Bueno, si mira conmigo a Hebreos capítulo 11, ya mencioné ese versículo, pero vamos a mirarlo. En Hebreos capítulo 11, sabemos que ese capítulo es el capítulo de la fe. Y dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra vez allí vemos que Dios hizo todo con su palabra, de la nada, de lo que no se veía, hizo todo lo que podemos ver. Él tomó nada, ni tenía espacio, no había nada, materia, espacio, energía, nada, y Él habló y ya apareció todo. Él hizo de la nada todo. Eso es el poder de nuestro Dios. Y nosotros leímos eso y decimos, sí, yo creo que Dios hizo todo de la nada. Hay un dicho en latín que muchas veces se dice ex nihilo, que significa de la nada. Y Dios hizo todo de la nada, pero aunque nosotros decimos que creemos eso, en verdad creemos que Dios puede hacer algo de la nada. Que Dios toma lo que no existe y hace algo que existe. Mira conmigo a Romanos capítulo 4. Para creer eso necesitamos fe. ¿Qué es la fe? Romanos 4. ¿Qué es la fe? Muchos hoy en día hablan de la fe como es un salto en la oscuridad. La fe es solamente tomar un paso. Yo no sé lo que está ahí, pero por la fe creo que hay algo ahí. Pero en verdad eso no es fe. Fe no es hacer algo sin saber nada. Fe es confiar en una persona. Fe es decir, por ejemplo,
yo confío en mis padres y aunque no entiendo lo que ellos están haciendo, no puedo ver por qué están haciendo lo que están haciendo, yo conozco a mis padres que son confiables. Entonces, aunque yo no puedo ver o entender lo que están haciendo, voy a confiar en ellos. Y eso es la fe que tenemos en Dios. La fe en Dios no es una fe ciega en el sentido de que solamente estamos echándonos y no importa en qué tengas fe, solamente tener fe. No. Tenemos fe en Dios. ¿Por qué? Porque ya se ha mostrado confiable. Entonces, como Dios ya se ha mostrado a través de todas las edades en nuestra vida, por medio de su palabra, en nuestros corazones, ya se ha mostrado confiable, podemos decir, aunque yo ni puedo imaginar qué está haciendo Dios aquí, o cómo va a hacer Dios algo aquí, si Él me ha dicho que tengo que hacer eso, aunque yo no entiendo, yo sé quién es Dios. Y sé que es confiable y yo voy a hacer eso sin entender, sin ver, no solamente por fe en fe, pero porque yo conozco a mi Dios y que es confiable. Y como confío en Dios, entonces tengo fe para hacer algo que no entiendo y tomar ese paso. Muchos otras veces hoy en día hablan de la fe, solo tener fe. No. No solo tener fe en alguien que debe tener fe. No debes tener fe en la persona que toca tu puerta y no le conoces de Adán. No, porque no hay ninguna razón por qué tener fe en él. No debes tener fe en cualquier religión, en cualquier persona. No, tenemos fe en alguien quien es confiable. Tienes fe en tu esposo, en tus padres. ¿Por qué? Porque se han mostrado confiables. Tenemos fe en Dios, no solamente fe en fe. Y eso es lo que habla Romanos capítulo 4, el hombre más conocido por su fe, Abraham. Romanos 4, versículo 16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, hablando aquí de la salvación, la justicia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, hablando de Abraham, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, Romanos 4:17, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Crea algo de la nada. Versículo 18. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Abraham creyó la promesa de Dios. Él no tenía nada. Físicamente, él y su esposa no tenían la habilidad de tener hijos. No tenían nada, era imposible. Pero él creyó que igual como Dios tomó nada y hizo todo, él llamó a la existencia todo lo que vemos de la nada. Él podía tomar su cuerpo muerto y el poder que no tenía para hacer hijos, podía hacer algo de la nada. Y como él creyó en la promesa y la palabra de Dios, esa fe fue lo que no solamente le dio a Isaac, pero aún más que eso, lo que le justificó. Su confianza en el poder de Dios, no solamente para darle un hijo, pero salvarle de su pecado y de ese hijo traer un salvador.
Esa es la fe que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque en el principio Dios creó de la nada todos los cielos y la tierra. Y eso es la fe que nosotros tenemos que tener. Muchas veces en la vida va a parecer como hay nada. Muchas veces miramos a una persona y decimos, no hay ni una gota de esperanza que esa persona va a cambiar. No hay ni una gota de interés en las cosas del Señor, y una gota de interés en las cosas del Señor. Está muerto. Es imposible, y es cierto. La Biblia así lo dice en Efesios 2, somos muertos. Pero Dios puede tomar la nada y hacer algo. Y nosotros tenemos que tener esa fe. Muchas veces nosotros miramos a otra persona que nos ha dañado, que nos maltrata, y decimos, yo no tengo ni una gota de amor por ellos. No tengo nada de amor. No tengo ningún deseo ni de conocerles o de pasar tiempo con ellos. Pero Dios, si nos confiamos en Él, Él puede tomar nuestro corazón y poner en nuestro corazón que no tiene nada de amor, un amor por alguien que nunca pensamos que podríamos amar. ¿Por qué? Porque Dios puede tomar de la nada y hacer algo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo no tengo ni una gota de dinero. De hecho, estoy en deudas. ¿Cómo voy a poder pagar mis biles? Y Dios puede tomar de la nada y hacer todo lo que necesitamos. Muchas veces nosotros decimos, en mi familia, en mi trabajo, en esa situación, no tengo ninguna idea cómo resolver ese problema. He tratado todo. He leído cada libro, he mirado cada video en YouTube, he hablado con cada persona y no tengo, he tratado todo y todo ha fallado. No tengo ninguna idea de cómo resolver ese problema en mi matrimonio, con mis hijos o en mi trabajo. No tengo sabiduría, ni una gota, nada. Y Dios puede crear de la nada toda la sabiduría que nosotros necesitamos. Porque Él puede hacer de la nada todo. Muchas veces enfrentando una prueba, una dificultad, especialmente las dificultades y pruebas que siguen por años y años y años, decimos, ya no tengo ni una gota más de fuerza. No sé cómo voy a levantarme mañana y enfrentar otra vez ese día. Yo no tengo ningún poder más para enfrentar esa prueba. Ya todo se acabó. Pero poniendo nuestra fe en Él que hizo todo el universo de la nada, también puede crear fuerza en nosotros de la nada. Pero tenemos que confiar en Él. Él es el Dios que tiene poder para hacer de la nada todo. Algunos de nosotros hemos caído en una tentación vez tras vez tras vez y decimos, no tengo poder ni aún a veces deseo para cambiar. Mucho menos para poder ganar esa tentación. Pero si confiamos en Él, Él puede crear de la nada todo lo que necesitamos para vencer esa tentación. Pero muchas veces miramos a Génesis 1:1 y decimos, sí, Dios creó todo de la nada, yo creo eso, y decimos que lo creemos, pero Él no puede crear de la nada en mi corazón, o en el corazón de esa persona, o no puede darme sabiduría en esa situación, no puede proveer por mis necesidades. Es que no entiendes, no hay nada ahí. Bueno, en verdad creemos que Dios creó todo el universo de la nada. Y la primera cosa que vemos es que tenemos que creer que Dios puede hacer algo de la nada. Dios puede hacer de la nada. Nosotros a veces ni podemos imaginar cómo vamos a poder salir de esa situación. No hay ninguna esperanza, pero como dice allí en Romanos 4:4, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, cuando no había esperanza. ¿Por qué? Porque él sabía que su Dios creó todo de la nada y podría hacer un hijo de la nada, cuando no había ningún más poder en él para tener un hijo. Nuestra imaginación no puede contener a nuestro Creador. Él puede hacer algo de la nada. Pero seguimos en versículo 2. Versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Otra vez, ese versículo ha causado muchos problemas a través de las edades. A lo mejor has leído eso antes y has preguntado, ¿quién está hablando? No hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque habla de la creación de esa manera.
Algunas personas piensan, especialmente como en los finales de los años 1800, cuando empezaron a salir con las ideas de Darwin y de otros acerca de la evolución, y aún antes de él estaban pensar que la Tierra era mucho más viejo que parecía y que antes creían, y ya muchos de los científicos estaban diciendo no, la Tierra tiene que ser por lo menos cientos de miles, y ya con Darwin y luego millones o miles de millones de años, tiene que tener mucho más tiempo por todo lo que vemos en la Tierra. Entonces algunas personas empezaban a mirar la Biblia y empezaron a pensar cómo podemos encontrar millones de años en la Biblia. Y algunas personas muy sinceros, en verdad, algunos cristianos fundamentales, buenos, empezaron a decir, bueno, si eso es la ciencia, yo creemos en la Biblia, pero también parece que eso es lo que vemos en la ciencia, entonces, ¿cómo podemos poner esas dos cosas juntos? Y miraron ese versículo 2 y pensaron, a lo mejor significa y la tierra se volvió desordenada y vacía. Y pensaron, a lo mejor en versículo 1, Dios creó un cielo y una tierra. Entonces entró Satanás, cayó Satanás y destruyó todo. Y Dios tenía que hacerlo de nuevo, tenía que rehacerlo. Y todo lo que vemos de los millones de años está en el espacio entre versículo 1 y versículo 2. Y en verdad lo llaman en inglés el gap theory o la teoría del espacio entre el versículo 1 y el versículo 2. Pero hay varios problemas con eso. En primer lugar, como esa palabra estaba significa estaba, no significa se volvió. Y esas palabras desordenada y vacía no significa una destrucción, solamente significa que no tenían orden todavía. Dios creó toda la materia, creó los cielos y la tierra, pero todavía no había organizado o llenado todo. Luego va a poner plantas y animales y estrellas y todo eso, pero todavía estaba vacío, todavía estaba desordenado. Se usan esas mismas dos palabras en Jeremías capítulo 4. No tiene que buscar, solamente escuchar. En Jeremías capítulo 4 está hablando del juicio de Dios y dice en versículo 23, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Entonces, como habla aquí del juicio de Dios sobre Israel, dicen, bueno, versículo 2 de Génesis también tiene que hablar del juicio de Dios. Pero no está diciendo que estaba destruida, solamente está diciendo que estaba vacío, que la tierra ya no tenía nada, ya estaba completamente vacío. Y eso es la idea aquí, que Dios había creado la materia, pero no tenía forma todavía. No está diciendo que creó algo, entonces lo tenía que destruir. Hay una Biblia muy famosa llamada la Biblia de Scofield. Yo tenía uno desde ser un niño y tiene muchas cosas muy buenas ahí. Pero en esa Biblia, si lees las notas, él cree en esa cosa. Él dice, había una creación en versículo 1, Satanás cayó, fue destruida y recreó todo, pero quedó todos los animales y cosas muertas de la primera creación en la tierra. El otro problema que es aún más grande es, según esa teoría, había por lo menos muchos animales, algunos dicen aún humanos, pero por lo menos animales y plantas que fueron destruidas. Pero en Romanos capítulo 5 nos dice que la muerte entró, ¿por qué? Por un hombre, Adán. Antes de Adán no hubo muerte. Entonces, si esa teoría es correcta, significa que no solamente hubo muerte, pero millones y millones de criaturas murieron antes del pecado. Pero la Biblia enseña claramente que la muerte es por causa del pecado. Entonces no tiene sentido. Además de lo que ya hemos hablado, el hecho de que ya no habla nada más en la Biblia de una primera creación que fue destruida. Nunca es una buena cosa crear toda una teoría de un espacio entre dos.
Entonces, nunca más en la Biblia habla de una primera creación que fue destruida. Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa, como ya hemos hablado, Dios creó todo, pero todavía no tenía forma. Era solamente la materia, había oscuridad y ya tenía que tomar esa materia desordenada, sin forma, vacía, y ordenarlo y llenarlo. Y la segunda cosa que vemos aquí es no solamente tenemos que creer que Dios puede hacer algo de la nada, pero tenemos que creer que Dios puede crear belleza de lo que es sin forma. Dios puede crear belleza de lo que es sin forma. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado de la escultura de David que Miguel Ángel hizo, el gran artista Miguel Ángel. Pero esa escultura fue hecho, le tomó 3 años para hacerlo. Es 17 pies de alto, entonces es muy grande y fue formado de un pedazo de piedra de 5 toneladas de mármol. A lo mejor no sabían, pero antes de Miguel Ángel habían tomado ese pedazo de mármol de 5 toneladas y había 3 artistas que antes de él trataron de hacer algo con ese mármol. Trataron de hacer una escultura. Pero todos los 3 dicen, no, es imposible, ese mármol no sirve, no tiene forma, no podemos hacer nada. Pero entonces entró Miguel Ángel y hizo una escultura que muchos creen que es la escultura más bella de toda la historia. Creo que necesita un poco de ropa, pero además de eso es la escultura más bella de toda la tierra. Pero, ¿por qué hizo eso? Porque él pudo ver en ese pedazo de piedra que no tenía forma, él podía hacer algo muy bello de eso. Y Dios, mucho más. Dios vio la materia del universo sin forma, vacío, y él podría crear de eso toda la belleza que vemos en el mundo en el día de hoy. Muchas veces en nuestras vidas miramos a una persona y a nosotros parece muy simple. Parece que no tiene mucho entendimiento, no tiene educación, a lo mejor no tiene mucha belleza, es una persona muy normal, no tiene mucho potencial en nuestros ojos. Pero cuando Dios mira a esa persona, Él dice, yo puedo hacer de esa persona sin orden, vacío, una obra de arte. Y muchas veces nosotros miramos a nosotros mismos y decimos, bueno, yo no tengo mucha forma, yo no tengo mucho propósito, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, pero Dios ya tiene un plan para nosotros. Es el plan más bello que jamás ha existido para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios puede tomar lo que no tiene forma y puede hacer algo increíblemente bello, increíblemente con un propósito más grande que jamás podríamos imaginar. Pensamos en los discípulos. La mayoría de las personas miraron a los discípulos y pensaron, son la mayoría pescadores, algunos cobradores de impuestos, no pueden hacer mucho, no tienen mucha utilidad. Pero ¿qué dice en Hechos 4:13? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Si dejas a Jesús entrar en tu vida, Él puede tomar lo que es sin forma, lo que parece no tener propósito y hacer algo increíblemente bello. Muchas veces no podemos imaginar qué va a hacer Dios con mi vida. Parece que no hay nada pasando. ¿Qué va a hacer? Pero Dios tiene un plan perfecto. Mucho mejor que Miguel Ángel tomando ese pedazo de piedra y haciendo esa escultura de David. Él tomó toda la materia sin forma y hizo las estrellas, hizo las maravillas de la creación que vemos alrededor, el cuerpo humano y todo lo demás. ¿Por qué? Porque nuestro Creador es mucho más allá de nuestra imaginación. Y toma fe para creer que Él puede hacer de la nada algo y creer que Él puede crear belleza de lo que es sin forma.
Y para terminar, al final del versículo 2, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra se movía se usa solamente una vez más en las Escrituras. Si quiere buscar conmigo Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Aquí usa esa misma palabra se movía. Esa palabra espíritu, tanto en el hebreo como en el griego, se puede traducir de dos maneras. Se puede traducir soplo o viento o se puede traducir espíritu. Pero casi siempre cuando se usa con Dios, espíritu de Dios significa espíritu. Además de eso, esa palabra se movía no se puede usar para el viento, porque lo que vamos a ver ahora. Deuteronomio capítulo 32 y versículo, vamos a empezar a leer en versículo 1. Deuteronomio 32:1. Dice, escuchad cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Aquí Moisés ha llegado al final de su vida y está recordando a Israel por qué deben confiar en Dios. ¿Quién es Dios y quiénes son ellos? Entonces habla del hecho de que Dios es grande. Si saltemos ahí al versículo 10. Versículo 10, Deuteronomio 32:10. Le halló en tierra de desierto y en yerno de horrible soledad. Esa es la misma palabra de vacío que habla en Génesis 1:2. Hablando de que encontró a tanto Abraham en medio del desierto como a Israel en Egipto. Entonces luego en el desierto no había nada ahí. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada. Y aquí es la palabra se movía. Revoltea sobre sus pollos. Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Está hablando aquí de una águila que está allí sobre su nido y allí se queda volando, pero no volando en sí, sino se queda, como dice allí, revolteando, quedando en un lugar encima ahí de su nido para asegurar que sus bebés están bien, guardando, mirando. El viento no se queda así en un lugar, el espíritu sí. Y dice que en el principio de la creación el espíritu estaba ahí revolteando. Se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba haciendo su obra secreta, que solamente él conoce. En Juan 3, cuando Nicodemo viene a Jesús y le pregunta acerca de la salvación y habla del hecho de que tiene que nacer de nuevo y está hablando de cosas espirituales, dice que el espíritu se va donde quiere, como el viento, y no sabemos su camino. Así es el Espíritu de Dios. Él siempre está obrando, pero no siempre miramos lo que está haciendo. Él estaba ahí en la creación. Como siempre, nuestro Dios es un Dios trino. Un Dios, 3 personas. Y las 3 personas estaban involucradas en la creación. Dios Padre planeó todo. Dice en Juan 1 en Colosenses que Jesús mismo con su poder creó todo, pero entonces el Espíritu Santo lo llevó al cabo. Y eso es casi siempre lo que vemos en la Trinidad. Lo mismo pasa con nuestra salvación. Dios planea, el Hijo hace la obra de la salvación, pero entonces el Espíritu lo aplica a nuestras vidas. Lo mismo en las Escrituras. Toda la Escritura viene de la mente de Dios, pero ¿qué dice de Jesús en Juan 1:1? Que Él es la palabra, el verbo de Dios.
Y entonces el Espíritu inspira a las personas para hablar lo que empezó en la mente de Dios Padre, lo que vino por medio de Jesús, ya el Espíritu Santo lo lleva a papel y tinta. La misma manera con nuestra santificación, Dios lo planea, el poder de Jesús nos da el poder para hacerlo, pero el Espíritu es el que mueve nosotros para acercarnos a Jesús. Con nuestra glorificación lo mismo, siempre la Trinidad está obrando. Pero siempre, especialmente el Espíritu, está moviendo en secreto. Está ahí revolteando, está ahí moviendo sobre la faz de las aguas. Parecía que no había nada ahí, solamente profundidad de aguas, oscuridad. Pero el Espíritu ya estaba obrando en su manera secreta. Y lo mismo con nosotros. El Espíritu está obrando en nuestros corazones. Esa semana, Alison y yo fuimos a unas horas al norte para ver unos volcanes. Ya la mayoría ya extintas, ya no están explotando todavía. Pero como todavía la magma que ahí está ahí debajo de la tierra, el lava, todavía se puede ver, aunque no se puede ver el lava, el magma que está debajo de la tierra, se puede ver los resultados. Se puede ver, por ejemplo, hay lugares ahí donde todavía mucho humo está saliendo. Y el agua ahí es muy, muy caliente. ¿Cómo? No puedo ver ningún fuego, no puedo ver el volcán, pero debajo de la tierra hay magma muy caliente que está haciendo una obra que no podemos ver. Y lo mismo con nosotros. Muchas veces nosotros no vemos lo que Dios está haciendo en las personas. No vemos lo que Dios está haciendo en el corazón, pero Él está revolteando, moviendo sobre la faz de las aguas y haciendo su obra secreta. Es más allá de nuestra imaginación. Ni podríamos saber ni imaginar lo que Dios está haciendo en las vidas de las personas alrededor y en nuestra propia vida. Pero su Espíritu está obrando en tu vida. Él está revolteando, moviendo sobre nosotros como un águila sobre su nido. Él está haciendo su obra. La pregunta para nosotros es, ¿en verdad creemos lo que hemos enseñado a los niños desde ser chiquitos? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar,
Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.